Romanos capítulo 1, versículo del 2 al 4, ¿sí? Vamos a leer los dos versículos al unísono, ¿sí? Dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Voy a leerlo solo otra vez para que podamos tener una idea más general del contexto. Recuerden que Pablo está haciéndose llamar apóstol de Jesús y que ha sido apartado para predicar el evangelio de Dios. Dice Pablo, este evangelio que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El evangelio de Dios que ya había prometido antes por sus profetas. Muy bien, pueden tomar su lugar. Quiero que me sigan en algunos puntos ahí, porque si usted lee ese versículo, le aseguro que va a ser muy difícil poder entenderlo. Y pues si lo estudiamos como lo hacemos cada domingo, se me hace que vamos a ser bendecidos y vamos a sacar provecho de esa parte de la Escritura, que a primera vista no es nada fácil, pero tiene su explicación, tiene su sentido. Y le aseguro que la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz y va a traer bendición a nuestras vidas. Dice la Escritura, mis amados hermanos, dice el apóstol Pablo a la iglesia que está en Roma, que él es llamado para ser apóstol del evangelio de Dios. Y luego dice en el versículo número 3, dice, ¿saben qué? Ese evangelio que él había prometido acerca o por medio de los profetas a través de las santas escrituras. Mis amados hermanos, qué bendición es en esta mañana reconocer que la Biblia es cristocéntrica, que tanto todo el Nuevo Testamento, lo que ustedes conocen como Biblia, permíteme hijo, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, todo el libro tiene que ver con Jesús. Desde Génesis 1:1 hasta que se acaba Apocalipsis, todo tiene que ver con Jesús. La Biblia es cristocéntrica. Y Pablo está apoyándose en el Antiguo Testamento para decirle a la gente de Roma, ¿sabes una cosa? Yo he sido llamado por Dios para predicar el evangelio, ¿sí? Que ya estaba prometido a través de sus profetas en las Escrituras. Es decir, el apóstol Pablo se apoya en el Antiguo Testamento para dar a conocer lo que él está haciendo y para que la iglesia de Roma lo pueda ubicar como un apóstol en el cual él se apoya, ¿sí?, en las Escrituras para decir, por eso es que predico el evangelio de Dios. Mi amado hermano, la Escritura está llena y plagada de las promesas de que Jesús había de venir, de que había de salir, de haber luz, a la vida de nosotros, de que había de venir el Mesías, de que había de venir el Cristo, de que había de venir el ungido de Dios, el Emanuel. La Escritura, hermanos, a través de la profecía está plagada de citas en donde se nos habla acerca de que el Mesías había de venir, de que un día se nos iba a anunciar la verdad, un día ya no íbamos a tener más oscuridad y que el evangelio había de ser anunciado. El mismo Jesús, mi amado hermano, cuando está en la sinagoga, se apoya en el rollo de Isaías para decir, esta escritura hoy se ha cumplido. Nosotros vemos en Pablo y en Jesús darle una importancia bien interesante a las Sagradas Escrituras y sobre todo al Antiguo Testamento. Tenemos que entender, mi amado, que todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento se ven reflejadas muy claramente y cumplidas en el Nuevo Testamento. Tenemos que en sí estudiar toda la Escritura para no sacar de texto ningún texto fuera de contexto para que pueda ser de bendición para nosotros.
Y vemos en esta porción de la Escritura la importancia que es y que le da Jesús, que le da Pablo para fortalecer su mensaje hacia la iglesia de Roma, para que pudieran entender entonces que este evangelio no era asunto de él. Este evangelio ya venía anunciándose y anunciado en todo el Antiguo Testamento. Mis amados hermanos, Jesús mismo dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Todo el mensaje, todo el contexto, cuando nosotros nos metemos en la Escritura, nos empezamos a meter en las promesas de ese evangelio, en la bendición que resulta para nosotros ese evangelio, y cómo es que nosotros podemos apropiarnos de todas esas bendiciones y de esa promesa que tiene para nosotros. Ahora el apóstol Pablo sigue hablando ahí. Y sigue diciendo, ¿saben que este evangelio se trata acerca de su Hijo? Hermanos, ¿de qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Pues de que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Era el Hijo de Dios. El mismo apóstol Pablo en Tito y en otras citas le llama nuestro Señor Dios, nuestro Salvador Dios. Y es que Jesús, hermanos, fue 100% hombre y 100% Dios. Aunque fue varón de dolores, dice la Escritura que venía ahí del linaje de David. Eso nos habla que vivió una vida terrena, fue un hombre como usted y como yo, y que fue varón experimentado en quebranto y en dolores. Padeció aflicción, tuvo necesidad, lloró, tuvo hambre, tuvo sed, fue latigado, fue escupido, fue maldecido, fue abandonado, fue traicionado, experimentó todo quebranto y todo dolor. Dice que Dios se hizo hombre para que cualquier situación que nosotros pudiéramos enfrentar, Él la enfrentó, para que como hermano mayor nosotros podamos seguir el ejemplo de Él. Él ha experimentado muchísimas cosas y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre para interceder y para enseñarnos cosas maravillosas para nuestra vida. Cuando hablamos ahí, vemos en esta porción de la Escritura que el Evangelio es acerca de su Hijo. Se está refiriendo, hermanos, de que Jesús nunca dejó de ser Dios. Aunque experimentó dolores, sufrimientos, agonías, circunstancias difíciles en su vida, finalmente, hermanos, siguió siendo Dios. Aún en los últimos minutos, hermanos, de su existencia, cuando toda la humanidad, sí, Él cargó con todo el pecado de la humanidad, sí, Él siguió siendo Dios. ¿Cómo comprender esto? ¿Cómo entender esto? Difícilmente, hermanos, a través de la razón. Todo esto lo vemos a través del contexto escritural y entonces entendemos y adoptamos y reflexionamos acerca de esta realidad. Este ser que siendo Dios, no le importó ser igual a Dios, que siendo rico, no le importó ser rico, sino vino a empobrecerse para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. De ese Jesús está hablando el apóstol Pablo en esta porción de la Escritura. Dice, del linaje de David, debía de nacer del linaje de David. Cuando él habla acerca de los profetas, hermano, está hablando de todos los profetas que profetizaron de él, pero también de Moisés, de David, que en momentos especiales en su vida expresaron profecía o fueron tomados por Dios para expresar profecía y hablaron acerca de que Jesús venía de ese linaje. Ya estaba anunciado, mis amados hermanos, a través de las Escrituras, que Jesús el Cristo había de venir. Qué impresionante conocimiento del apóstol Pablo, hermanos, para dar a conocer que lo que él anuncia está apoyado precisamente en las Sagradas Escrituras. Y es que, hermanos, cuando el hombre se sale del parámetro de la Escritura, cuando el hombre se sale de la dirección de Dios, del consejo divino, finalmente nada bueno puede suceder. Nos amparamos a la luz de su palabra, a la luz de su sabiduría, a la bendición, a la misericordia y a la guianza de su Santo Espíritu. Si seguimos estudiando, hermanos, esta porción de la Escritura nos enseña y nos dice este Hijo que por designación del Espíritu Santo, simplemente por designación, porque al Espíritu Santo le plació, dice que lo tomó
y lo resucitó para que toda la gloria y el poder fuera manifiesto en Jesús. Vuelvo a repetir. Si estudiamos bien y vemos ese pedacito de ahí de lo que sigue la escritura, dice que el Espíritu Santo, por designación, por el simple afecto de su voluntad, tomó a Jesús, lo levantó de entre los muertos, lo resucitó para que Jesús mostrara todo su poder, toda su deidad, toda su plenitud, y la paz de Dios y la bendición de Dios fuera sobre la iglesia. No desconocemos la obra del Espíritu Santo en Jesús, hermanos. Y cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo, estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad. ¿Por quién fue concebido Jesús? Por el Espíritu Santo. ¿Dónde fue lleno Jesús del Espíritu Santo? ¿No se acuerdan? Durante los 40 días y 40 noches en los que ayunó, ¿se acuerdan? Juan capítulo 4 dice, y el Espíritu Santo le llenó sin medida. Este mismo Espíritu Santo, mi amado hermano, lo toma, lo resucita, para que después de resucitado, la plenitud de Cristo, el poder de Cristo, la gloria de Cristo fuera manifiesta sin medida. ¿Qué estoy diciendo yo? Noten ustedes cuando Pedro está defendiendo a Jesús y le dice, ¿saben qué? Este Jesús a quien vosotros matasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La pregunta es, ¿no era Jesús Señor y Cristo antes de que le mataran? Sí. Entonces, pastor, ¿de qué me está hablando? Va. Lo que Pablo está tratando de decir ahí, y lo que dice ahí es que, finalmente, hermanos, el oficio de Jesús como Salvador y como humano tenía que cumplirse. Y muchas veces, hermanos, se vio limitada, por así decirlo, por su naturaleza humana. Es decir, no toda la expresión de su deidad fue manifiesta sobre nosotros. Lo que vimos de Jesús fueron destellos, ¿sí? Manifestaciones, como caminar sobre el agua, como sanar una herida, como levantar un muerto, como reprender al demonio, pero hasta ahí. Fue lo que vimos. Porque en un sentido, hermanos, su humanidad no permitía la manifestación total de su deidad. ¿Está llegando la información? ¿Está llegando o no? Ok, ¿de qué está hablando este hombre? Si estamos, ahí viene la Biblia, hermanos. ¿Qué tuvo que pasar? Jesús fue a la cruz, fue crucificado, murió, y entonces, dice ahí, por designación del Espíritu Santo, lo toma, lo levanta, ¿sí? Acuérdense que resucita. ¿Se acuerdan que resucita? Va al cielo, es coronado de gloria, y ahí, mi amado hermano, derrama su Espíritu Santo sobre la iglesia. Para que Jesús en toda su plenitud, sentado a la diestra de Dios Padre, manifestara toda su gloria, todo su poder y toda su deidad. ¿Está llegando la información, hermanos? ¿Está llegando o no? Nunca antes sucedieron tantas cosas tan impresionantes, sino hasta que Dios derrama su Espíritu Santo sobre la iglesia. A través de la crucifixión, a través de la resurrección, en esa gloria Él derrama su Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿No se acuerdan que se empezaron a convertir 3,000, 5,000? ¿Se acuerdan? ¿No cayó la pared que había entre enemistad entre el judío y el griego? ¿Se acuerdan que había un pleito a muerte entre los judíos y los que no eran judíos? Los gentiles, ¿se acuerdan? Esa pared se rompió. Para cuando Pablo está escribiendo, ya hay en la iglesia gentiles y hay judíos. La gracia de Dios, la gloria de Dios, la paz de Dios, aún los mismos inconversos decían, este evangelio está trastornando al mundo.
se desató la presencia del Espíritu Santo, se desató la presencia del Espíritu de Dios en la vida y en el corazón de toda la gente. Sobre todo de aquellos que finalmente le creían, le seguían y le amaban. Hasta ahí está la explicación del versículo, mis amados hermanos. Tuvo que morir y tuvo que ser resucitado por el Espíritu de Dios para que ese Espíritu de Dios fuera manifiesto en la humanidad. Dios glorificado, Jesús glorificado, ha tenido más efecto desde la diestra de Dios Padre, a través de su Espíritu Santo, en la vida de toda la humanidad, ¿sí? Como nunca antes, hasta el día de hoy. Por eso es importante, mi amado hermano, que usted y yo podamos entender la función del Espíritu Santo en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que venir a los pies de Cristo, confesar a Cristo como nuestro Salvador, reconocerle como Dios, para que después de Jesús, al mismo tiempo, la llenura, la plenitud y el bautismo de Él pueda llegar a nuestros corazones, mi amado hermano. Es lo que Dios dejó para que nosotros como iglesia realmente fuéramos impactados e impactáramos al mundo. Mire la naturaleza del Espíritu Santo, ¿sí? Y el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, cuando Cristo nos levantó y nos resucitó y creímos en Él, digo en el sentido afigurado, que hemos creído en Jesús, hemos sido levantados con Él, nos levantó para vivir una vida en gloria, para tener victoria aún sobre el pecado, para tener victoria aún sobre nosotros mismos, para tener victoria aún sobre el enemigo en nuestras vidas. El deseo de Dios es que el corazón de cada creyente esté lleno del gozo, del poder, del amor, de la verdad, de la paz, de la bendición del Altísimo en nuestro corazón. El deseo de Dios es que ese Espíritu de Dios se manifieste de una manera viva y activa en el corazón de cada uno de nosotros. Él desea moverse con plenitud en nuestra vida. Ya Dios hizo su parte. Ya Jesucristo murió y resucitó. Ya ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre. Ahora hemos recibido el Espíritu de Dios con el cual clamamos: Abba Padre, papito mío. Hemos sido sellados con el poder del Espíritu Santo. Y ahora lo que tenemos que hacer, mi amado hermano, es que ese fluir del Espíritu Santo sea en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué hacer, pastor? ¿Cómo hacer para que eso funcione? ¿Cómo hacer para que eso fluya en mi vida? Mi amado hermano, Dios le levantó para que de su interior corrieran ríos de agua viva. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida en plenitud, hermanos. Una vida en la santidad de Él. Una vida en la gloria de Él. Una vida en el poder de Él. Una vida en la victoria de Él. Él nos ha hecho más que vencedores en Cristo, mis amados hermanos. Solamente tenemos que acogernos de las promesas de Dios, abrazarnos de las promesas de Dios para que nuestra vida fructifique y el Espíritu Santo realmente haga la obra en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Hay paz para nosotros, mi amado. Hay poder sobre el pecado para nosotros. Miren nada más. Miren nada más. El deseo del enemigo es que usted, aún conociendo a Jesús, esté atado. Que aún después de conocer a Jesús, usted simplemente no fructifique.
algo lo detenga, algo no manifieste el gozo, algo no manifieste el poder, la autoridad y la bendición de Dios en su vida. Algo lo detenga, algo lo reprima, algo que usted simplemente no esté libre en él. Ese es el deseo del enemigo. Pero el deseo de Dios, mi amado hermano, es que ese Espíritu Santo realmente lo esté llenando de su amor, de su gozo, de su paz, de su plenitud, de su bendición. Paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, que en medio de todas las cosas podamos estar llenos de la templanza, de la victoria, de la fe, de la esperanza, que solamente un hijo de Dios, lleno de su Espíritu Santo, realmente puede sentir y experimentar. Y es que Dios no nos salvó para dejarlos en la misma condición en la que nos encontró. ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta aflicción para la vida de la iglesia? ¿Por qué no está el gozo? ¿Por qué no está la plenitud? ¿Por qué no está la victoria, la bendición, el carácter de Jesús en mi corazón? Mire lo que dice la Escritura. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos, ¿de qué? Del Espíritu Santo. Fíjese bien, mi amado hermano. Cuando dice no os embriaguéis con vino, usted póngale lo que usted quiera, pero que finalmente termina embriagado. ¿De qué? Usted póngale. Usted no necesita ser un tomador para limitar la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Pastor, si yo soy cristiano, entonces ¿por qué vivo apagado? ¿Por qué vivo triste? ¿Por qué vivo a veces sí, a veces no? ¿Por qué vivo con problemas? ¿Por qué vivo con ansiedad? ¿Por qué vivo con aflicción? A todos se nos puede presentar esa situación. Eso no es privativo de nadie, hermanos. Sin embargo, cuando usted tiene el poder de Dios, cuando está lleno del Espíritu de Dios, las cosas son diferentes en su vida. Usted puede rápidamente salir de la opresión, usted puede salir rápidamente de la situación donde se encuentra cuando está lleno del Espíritu de Dios. Pero si se embriaga con cualquier otra cosa, aun sea vino o lo que sea, y no está lleno de él, finalmente no se está aprovechando el potencial de Dios en su vida. En otro sentido, hermano, en otras palabras, ¿en dónde ocupamos el tiempo de nuestra vida? ¿Qué es lo que roba la atención de nuestra vida? ¿Qué es lo que llena mi corazón? ¿Dónde está mi corazón cada día, cada mañana? ¿Dónde está mi vida? ¿En dónde estoy pensando? ¿Qué es lo que tengo como primer lugar en mi vida? ¿Está llegando, mi amado? ¿Sí está llegando? Todo eso es como si usted se estuviera embriagando. Y no estoy hablando de vino. Estoy hablando de algo que lo llena, que no es precisamente la naturaleza divina. ¿Está llegando la información? Yo no sé qué. Jesús mismo dice, por nada os afanéis. Yo no sé cuál sea su afán, yo no sé cuál sea su pensar, yo no sé cuál sea su sentir, yo no sé dónde ocupe usted su energía, su mente, su corazón, su vida, su alma. ¿Qué es lo que llena el primer lugar de su vida? Porque si no es Dios, entonces ese fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, finalmente está ahí, pero está opacado. Usted necesita morir para que el Espíritu de Dios realmente, y morir al yo interno, para que el Espíritu de Dios realmente sea manifiesto en su vida. Hermanos, pecado significa errar en el blanco. Significa no hacer lo correcto y no hacer la voluntad de Dios. ¿Está llegando la información? Cuando usted no hace lo correcto, entonces, hermanos, el pecado trae ¿qué? Separación espiritual con Dios. Trae tristeza, trae dolor, trae aflicción, trae indiferencia, trae el no puedo, trae el quién sabe, trae a la mejor, trae el ahí se va, trae el pues no me interesa. Y entonces 1000 cosas finalmente atrofian o no permiten que la manifestación de ese Espíritu de Dios sea realmente nosotros.
Va con otro ejemplo. La Escritura nos enseña y nos dice que no contristemos, ¿qué? Al Espíritu Santo. ¿Con qué una persona puede contristar al Espíritu Santo? Con todo aquello que no glorifique el nombre de Dios. El deseo de Dios, mi amado hermano, es que usted viva una vida de victoria. Una vida de plenitud. Aún sobre el pecado, sobre sus emociones, sobre sus circunstancias. Aunque entendemos que somos emocionales, aunque entendemos que fallamos, finalmente no es la de todos los días con nosotros. Cuando usted está lleno de la presencia de Dios, en medio de las tormentas, en medio de la aflicción, en medio de la necesidad, en medio de la tentación, en medio de todas las cosas, si usted está lleno de Dios, usted está en victoria. Usted está lleno del poder del Espíritu Santo. Pero cuando usted no está lleno del Espíritu de Dios, entonces usted está contristando al Espíritu de Dios. Y el deseo de Dios realmente, hermanos, es llenarlo de bendición. Mi amado hermano, que los matrimonios estén bendecidos, que los matrimonios estén más unidos que nunca, movidos por la presencia del Espíritu de Dios en el corazón de dos personas que prometieron amarse, y la promesa ahí está, y Dios desea y anhela. Pero cuando estoy en mi naturaleza y no permito que el Espíritu de Dios esté gobernando en mi vida, entonces hay separación en la pareja, hay separación en el hogar, hay maldición en el trabajo y no hay paz en nuestro corazón. Porque estoy contristando al Espíritu Santo. Mientras el anhelo y el deseo de Dios es darnos poder y victoria sobre esa problemática que se nos presentó a mi esposa, la situación, la dificultad, y el Espíritu Santo viene, toca nuestro corazón, y entonces hay quebrantamiento, hay humildad, y nos pedimos perdón, nos arrepentimos, nos abrazamos, y entonces somos más fuertes que nunca. ¿Por qué? Porque estamos parados en la roca, y quien está en nuestro corazón y ha sellado nuestro corazón es el Espíritu Santo. Por eso debemos, mi amado hermano, llenarnos del Espíritu Santo. Ser llenos en medio de la aflicción, el dolor, la tristeza, las situaciones que han sucedido en nuestra vida, mi amado hermano. Ahí está el Espíritu Santo. Él es el que nos redarguye de pecado. Él es el que nos redarguye de justicia y de juicio. Es el que nos guía a toda verdad. Es nuestro maestro y guía. Él fue el regalo del cual el apóstol Pablo está hablando ahí a la iglesia de Roma para decirles, mi amado hermano, que el Espíritu Santo es una realidad y que esa gloria y ese poder que levantó a Cristo de los muertos es el poder y la gloria que debe llenar nuestra vida cada día cuando simplemente nos quebrantamos y nos humillamos delante de la presencia de Dios para que Él sea nuestra vida. Más adelante dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Usted puede desconectarlo. Y usted puede decir, ahorita sí y mañana no. Porque el corazón del hombre es engañoso y perverso, mi amado. Tenemos una naturaleza caída. Y esa naturaleza nos lleva de continuo al mal. Constantemente. Constantemente. Y nosotros entonces en esa naturaleza y en esa dificultad o en esa situación en la que las mentes de nosotros son, simplemente, ¡pum!, nos desconectamos. Apagamos. No apaguéis al Espíritu Santo, dice la Escritura. Hoy más que nunca, el deseo de Dios es fortalecer su hogar. Hoy más que nunca, el deseo de Dios a través del Espíritu Santo es fortalecer no tan solo su hogar, sino sus generaciones venideras, sus hijos, los hijos de sus hijos, los hijos de los hijos de sus hijos, hasta la tercera y cuarta generación.
Porque este asunto, hermanos, de ser llenos del Espíritu Santo, de apagar o rechazar al Espíritu Santo, no es un asunto solamente de nosotros, mi amado hermano. Es un asunto que va a repercutir hasta la tercera y cuarta generación de nuestra misma familia. Se nos ha dado ese regalo maravilloso. El mismo es poder que levantó a Cristo de los muertos, el poder que nos ha levantado a nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros y nosotros podemos llenarnos cada día, cada hora, cada minuto, metiéndonos con la palabra de Dios, metiéndonos con la enseñanza de Dios, orando, buscando el rostro de Dios. Toda la Escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir, a fin de que el hombre de Dios sea instruido, sea bendecido en justicia, hermanos. Buscando a Dios, llenándonos de su plenitud, llenándonos de su amor, buscando de Él para que nuestras generaciones, hermanos, sean bendecidas, para que la iglesia sea levantada, para que usted sea levantado, mi amado hermano, y cualquier situación que pudiera enfrentar, cualquier pecado, cualquier situación que venga arrastrando, cualquier situación de desviación, cualquier situación de anomalía en su vida, cuando usted se llena y se mete con Dios, hay poder y autoridad para terminar esa situación. Si Jesús fue lleno del Espíritu Santo, ¿por qué nosotros no podemos serlo? Y es que el deseo del enemigo es que usted ignore esto. Pero el deseo de Dios es que usted conozca de esto y reciba la plenitud, la gloria, la majestuosidad, la presencia de Dios en todos los aspectos de su vida. Permitámosle a Él que Él haga la obra en nosotros, mi amado. Aquel que empezó la buena obra no parará hasta terminarla. Se refiere al Espíritu Santo. Él tiene poder para que usted santifique su vida. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y bien sabe Dios que si usted es lleno de Él, cada día, cada mañana, cada minuto, cada hora, usted será revestido de su gloria. La paz del hombre no se encuentra en la multitud de cosas que pueda tener. El gozo del hombre no se encuentra en la multitud de cosas que pueda tener o en lo que usted ha logrado en esta vida. La paz, el gozo y la plenitud del hombre se encuentra cuando usted se llena realmente de la presencia de Dios. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Más bien, sed lleno del Espíritu Santo. Mi amado hermano, yo ya terminé. Le queda a usted tomar una decisión. Usted puede dejar pasar este mensaje y que esto repercuta en su tercera, cuarta y quinta y sexta generación. Primera, segunda, tercera y cuarta. Usted puede tomar este mensaje como una realidad en su vida y decir, ¿sabes una cosa, Dios? Necesito llenarme de ti. Realmente, a través de este mensaje he entendido que el Espíritu Santo levantó a Cristo de los muertos, es el que me ha levantado a mí, es el que ha llenado mi vida y es el que quiere dirigir mi vida, ser mi maestro, ser mi consolador, ser mi guía, ser el que me lleva a toda verdad. Porque sabe Dios que la bendición está en obedecerle. Sabe Dios que la bendición está en llenarnos de Él. Nunca usted dejará algo que no sea restituido 100 veces por Dios. Sea lo que sea. Le aseguro que lleno del Espíritu Santo, su postrer estado será mucho mejor que el primero. Mucho mejor que el primero. Porque en Él hay poder y victoria sobre el pecado, sobre todo aquello
que quiere aplastar nuestra vida y no dejarla fructificar. El deseo del Espíritu Santo es que conozcamos el gozo de Dios a plenitud. Que no haya nada ni nadie que lo estorbe o que lo impida. Llenémonos del Espíritu de Dios y experimentemos la gloria de Dios en nuestras vidas. Amor. Usted necesita amor y en el amor. Gozo. Usted necesita el gozo. Porque hace tiempo su corazón no ríe, hace tiempo la amargura ha llegado a algunas áreas de su vida y la crisis solamente ha afectado su vida y a todos los que le rodean. Mejor reciba el gozo de Dios. Usted necesita de la paz de Dios, amor, gozo, paz. Usted necesita de la paz de Dios. Esa paz que el mundo no entiende, esa paz que el mundo no da, esa paz que no nos da el razonamiento, esa paz que no nos da el trabajo, esa paz que no nos da nuestra propia vida, esa paz que solamente viene de Dios. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted puede experimentar la paz de Dios. Usted necesita la paciencia o la perseverancia. Si usted no es perseverante en nada, llénese del Espíritu de Dios. Él produce paciencia, que quiere decir perseverancia. Él quiere una vida perseverante delante de su presencia. Y nada le va a hacer más perseverante que la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Usted necesita de la bondad de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Usted necesita de la benignidad, de la bondad de Dios. Llénese del corazón, un corazón bondadoso. Permita que el Espíritu de Dios, el mismo Dios, sea un refrigerio para su vida. Toda maldad viene del enemigo. Así sean mentiritas piadosas, cositas piadosas, no hay. La bondad de Dios se hace manifiesta en la vida de los hombres que han perseguido la misericordia. Usted necesita fe. Fe para vencer, fe para creer, fe para confiar, fe para avanzar. Hay muchos obstáculos en su vida, muchos obstáculos en su vida. Y el enemigo ha venido a ponerlos para que usted caiga y tropiece, para que usted sea infeliz, para que usted no tenga control de sus hijos, para que usted no tenga gobierno de sus hijos, para que usted no tenga bendición sobre la vida de sus hijos y de su familia. Eso es lo que ha venido a poner él. Él vino a matar, a destruir, a lanzar dardos de fuego para que usted tropiece. Pero si usted tiene fe, usted va a tener la victoria y va a avanzar. Pero eso procede de un corazón lleno del Espíritu Santo. Necesita mansedumbre. Pídale a Dios. Pídele a Dios que le quite toda hipersensibilidad que le haga agresivo o agresiva. Porque ¿sabía usted que en la hipersensibilidad somos agresivos o agresivas? Pídale a Dios que le dé, de veras, bondad, fe, mansedumbre, esa mansedumbre de la que estuvo lleno Jesús, de la que estuvo lleno Moisés, esa mansedumbre que hace que el cónyuge o la cónyuge realmente vengan a tener que conocer del amor de Dios por el testimonio que usted da. Usted necesita la templanza, el hierro para que pueda resistir muchos embates, tiene que ser pasado por el fuego y por el agua para que tome su templanza. Usted necesita la templanza de Dios. Necesita llenarse. Todo eso, esas victorias, esas armas, hermanos, son solamente el producto de la llenura del Espíritu Santo en el corazón de cada hombre. Es la tercera persona de la Trinidad que en este tiempo está gobernando nuestro corazón y nuestras vidas. Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Pablo lo da a conocer. Fue necesario para que tuviéramos este regalo que Cristo tuviera que ser muerto y Él lo tuviera que resucitar en gloria y en poder. Para que ese poder y esa gloria la pudiésemos experimentar usted y yo. Y usted lo puede comprobar en las Escrituras. Toda palabra de Dios es inspirada por Él, útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, para instruir al hombre de Dios, para que obre con toda justicia.
y prepararlo para toda buena obra. Es a través del Espíritu Santo. En esta mañana usted puede venir y decir: Señor, quiero ese Espíritu Santo en mi corazón cada día, no contristarlo, no apagarlo, no aniquilarlo, sino para que en mi vida, la vida de mi familia, de mi matrimonio y de las futuras generaciones haya ese sello. Usted puede pasar si usted quiere. Llénese de Dios. Llénese del Espíritu Santo. No os embriaguéis con lo vino en lo cual hay disolución. Más bien, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Llénese de Dios para poder experimentar la victoria que solamente Él ofrece. Llénese de Dios para que usted pueda vencer en aquellas situaciones en donde usted no puede avanzar por sí solo. Llénese de Dios. Cierre sus ojos mientras nosotros oramos. Somos ministrados por una ofrenda musical y usted está en contacto con Dios, pidiéndole a Dios por todas las personas que fueron valientes y hoy deciden marcar sus generaciones posteriores y deciden llenarse del Espíritu Santo cada día. Cierre sus ojos. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Oremos a Dios. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame al madero, de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde
Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por este momento tan especial. Padre, que tu palabra produzca el fruto que debe producir y que haga aquello para lo cual fue diseñada. Me dice a cada hermano en esta mañana, permite que busque de ti, se llene de ti, anhele estar en oración, en comunión, conociéndote a ti a través de tu palabra, llenándose cada mañana, cada momento de su vida. Gracias, Padre. Gracias por este momento, gracias por este tiempo, gracias por esta bendición, por esta oportunidad de estar delante de tu presencia. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.